Gracias por continuar con nosotros. Ahora abordaremos un tema muy importante, ya que la diabetes es una de las enfermedades más frecuentes en Nicaragua y alrededor del mundo. Y es que vamos a comentarles sobre recomendaciones ante lesión en pie diabético. Así que el día de hoy nos acompaña para esta entrevista el doctor Javier Bravo. Un gusto de compartir este espacio con usted. Gracias, Saily, una vez más aquí en la revista Acción de la Mañana. Primeramente, pues darle gracias a Dios por un día más de vida, hablando de un tema muy importante a nivel mundial, no solo a nivel nacional, lo que es pie diabético. Cuando hablamos de pie diabético, hablamos de una lesión meramente ocasionada en el pie, producto de los altos niveles de glucosa sostenidos o por un problema meramente tanto circulatorio como neuropático. Cuando hablamos epidemiológicamente de pie diabético, ¿verdad? Hablamos más o menos de un 15 a un 20% de la población general de diabéticos que puede sufrir una lesión. Pero eso no significa que este 15% va a sufrir una amputación. De ellos, más o menos de un 3 al 5% pueden sufrir lo que es una parte de la úlcera, ¿verdad? Y esa úlcera te puede conllevar a una amputación. Es decir, que el porcentaje de pacientes que desarrollen pie diabético no significa que va a tener una amputación. Antes de continuar con esta entrevista, quisiera invitar a nuestros amigos televidentes que participen de ella. Pueden hacerlo a través de dos vías, llamando al 2222-7808. Con gusto estaremos recibiendo sus llamadas, o bien comentando a través de Facebook. Ahí aparecemos como Canal 10 Nicaragua y estaremos también leyendo sus comentarios. Ahora bien, ¿qué tan frecuente y cuánta posibilidad hay que un paciente diabético desarrolle un pie diabético? Exactamente, como te decía, ¿verdad? Anteriormente, hablando de epidemiológicamente, la mayoría, digamos, de todos los diabéticos, si no se cuidan, pueden presentar una lesión en el pie. Y cuando hablamos de una lesión en el pie, no hablamos de una úlcera como tal, digamos, de aquel paciente que tiene una ampolla, aquel paciente que ya tiene un enrojecimiento, sino que hablamos de un paciente que puede tener simple y sencillamente un hongo en el pie, y esto puede llevar a un problema del pie. Lo importante de esta lámina, si podemos observar, es que el 50% de los pacientes diabéticos sufren de amputaciones no traumáticas. Y algo relevante es que la sobrevivencia de estos pacientes después de una amputación a los 3 años se reduce a un 50%, y después de los 5 años pueden morir por una causa de muerte por enfermedad cardiovascular. Ahora bien, ¿qué significa, para explicarle a nuestros amigos televidentes, una amputación no traumática? Esto lo vamos a responder después de la llamada. Aló, buenos días, gracias por llamarnos. ¿Cuál es su consulta o comentario? Buenos días. Buenos días, por favor escuchar a través de su teléfono para que nuestra comunicación sea mucho más efectiva. Sí, buenos días. Buenos días, adelante. Dice que yo soy diabético, tengo 9 años de ser diabético, estoy compensado con insulina, pero físicamente lo que me dañó fue cuando me puse la infección del COVID. Agarré 5 enfermedades, agarré glutamina, neuropatía diabética y agarré también tuberculosis, pero ya varias enfermedades me ha quedado solo la neuropatía diabética, y dice que me queda unos grandes mordiscos en los pies. Solo eso es lo que me ha quedado. Claro, lo que... Adelante, doctor. Sí, lo que se manifiesta más que todo es la neuropatía diabética, que es más que todo un daño meramente en el nervio, que eso puede estar confabulado con los altos niveles de glucosa en el paciente diabético y con los años de evolución de la enfermedad. Es muy importante tomar en cuenta tanto los otros factores o las otras enfermedades concomitantes que él tiene, como lo mencionó, regular meramente eso y darle tratamiento como tal. Me gustaría pues que tomara el número de teléfono del paciente y darle pues una consulta ahí a lo privado para ayudarle un poco y ver qué otro tratamiento está tomando. Sí, para todavía eso. sigue en comunicación. Por favor, también dejar sus datos al interno para que también posteriormente nuestro doctor pueda comunicarse con usted, o bien, como dijo él, apunte sus datos y luego le hace llamar, se comunica con él. Así es. Cuando me decís de que es cuando hablábamos de que es una amputación no traumática, hablamos de aquella amputación de que se realiza producto de un pie diabético, producto de una lesión donde ya no hay nada que hacer en este paciente, ya hay un daño crónico, lo que es la parte de la circulación. Entonces lo que se le ofrece a ese paciente es la amputación desde el lugar donde ya hay circulación.
Cuando hablamos de amputación traumática, es aquel paciente que sufrió un accidente automovilístico en moto, se fue en un hoyo y ya no había nada que hacer, entonces esa es una amputación meramente traumática. Por eso hablamos de que la mayor cantidad de amputaciones no traumáticas es en pacientes con pie diabético. Ahora bien, ¿cuáles son los factores de riesgo por estas úlceras? Ese es muy importante. Aquí hay que tomar en cuenta esto porque esto nos va a beneficiar a muchos pacientes que no son diabéticos y que posiblemente tengan factores de riesgo a desarrollar la enfermedad. Los factores de riesgo mencionados puede ser que el paciente que tiene descendencia familiar, ¿verdad?, que desarrolla la diabetes, pacientes que usan calzado bastante tallado, ¿verdad?, aquel paciente que tiene una enfermedad renal crónica, aquel paciente que tiene trastornos de la circulación, aquel paciente que tiene neuropatía diabética, que hay un entumecimiento de los pies, pacientes que tienen callos, que es muy frecuente y lo primero que hacen es limpiárselo o a veces lo andan así como no les molesta, pues obviamente no le toman importancia. Pacientes que tienen úlceras en las piernas, con facilidad de ser amputados. Pacientes que tienen una presión prolongada, digamos aquellos pacientes, por ejemplo, los conductores de taxi, que andan totalmente todo el día presionando lo que son los mecanismos de freno, de aceleración. Entonces eso provoca callos, provoca daños en la piel y eso puede conllevar también a una amputación. No hablemos también de las personas de edad adulta mayor, y los pacientes que tienen una durabilidad de la diabetes mayor de 15 hasta 20 años, inclusive hasta 30 años ser diabéticos, están propensos a tener lesiones de pie diabético, inclusive pueden tener amputaciones meramente. Y lo que decía anteriormente, lo que es la deformidad del pie. Muchos pacientes se ponen un tipo de zapato bastante apretado y como no tienen sensibilidad, ya la han perdido, eso lo lleva meramente a tener alguna lesión. Y como te decía al inicio, recordad que toda amputación precede de una úlcera, ¿verdad? Primero se da el callo, luego se da la úlcera y posteriormente te puede llevar a la amputación. Doctora, a juzgar por los factores de riesgo, por las úlceras, es muy fácil que se desarrollen estas mismas. Entonces, ¿cómo nuestro amigo televidente que ya padece de un pie diabético puede cuidarse? Exacto, esto es muy importante porque si nosotros sabemos de que la diabetes con los años de evolución está desarrollando la enfermedad, entonces lo que hay que hacer es controlar la enfermedad, controlar lo que es la parte de la circulación, controlar lo que son los altos niveles de glucosa, controlar meramente la hipertensión porque algunas veces se va asociado a la diabetes y cuidarse los pies en el sentido de estárselos revisando en la mañana y en la noche. También utilizar el cuidado de los zapatos o las sandalias que van a ponerse, porque como tienen neuropatía diabética, entonces estos pacientes probablemente no limpian el zapato, alguna piedrita, alguna basura, inclusive algún insecto puede estar ahí y como no sienten, eso puede andar todo el día y el paciente puede sufrir de un daño. Aparte de eso, también lo que es la parte de la limpieza, cuando se van a cortar las uñas, ¿verdad? Que eso es muy importante, puesto que hay que tener mucho cuidado en ese sentido, porque también es otro mecanismo por el cual entra cualquier microorganismo y desarrollar meramente el Lo pie ideal diabético. para un paciente diabético es que si ya tiene pie diabético, tenga sus propios instrumentos para limpiarse las uñas, para no compartirlo con nadie más y no desarrollar un hongo, porque usted decía que incluso los hongos pueden crear úlceras en un pie diabético, ¿no? Exactamente, debilitan la uña y la uña también es un sistema de protección, ¿ves? Tiene también flujo sanguíneo como las demás partes del cuerpo y por ahí con la debilidad puede entrar. Si nosotros podemos ver la imagen ahí, cómo es la forma correcta de cortar la uña, ¿verdad? Normalmente todo el mundo se la corta de manera redonda, pero debe ser un poco cuadrada, limpiando siempre los bordes y la forma del calzado apropiado. Si vos ves esa imagen donde está una X, casi la mayoría de mujeres ocupan zapatos de esa forma, puntuditos, ¿ya? De tal manera que los deditos los andan bastante apretados. Y con el tiempo eso se va afectando lo que es la parte esquelética del pie y puede presentar, si tú te acuerdas ese término de juanete, que es una prominencia de parte del hueso, te puede llevar a un daño propiamente de la lesión del pie. Ok, está bien. Ahora, ¿cuáles son las condiciones de un pie diabético? Las condiciones normalmente que se pueden presentar en el paciente diabético, podríamos hablar de la aparición de la úlcera, ¿verdad? Como tal, digamos que puede haber úlceras a nivel de donde uno pone más la planta del pie, como podemos ver en la imagen, en el primer dedo. Los puntos de apoyo son el primer dedo, el quinto dedo y la parte del talón. Como esas son la mayor parte de que nosotros nos apoyamos,
Entonces ahí donde debe haber más presión, siempre y cuando el paciente no tenga afectaciones meramente de lo que es la parte de la neuropatía diabética, porque va a sentir, pero si no la tiene, obviamente eso va a provocar meramente un problema. Ahora, si podemos ver, hay personas que tienen afectaciones de los dedos, como dedos en garra, que la mayoría los presenta, y eso te puede conllevar también a una aparición de úlcera o de pie diabético y por ende amputación. Pero eso se va dando con la edad. Recordemos también que hay pacientes que sufren de artritis reumatoidea, que eso también te puede llevar a una alteración del hueso, afectación meramente de deformidad de las mismas y te puede conllevar una úlcera. Ahora bien, para aclararles a todos nuestros amigos televidentes, porque esto es muy importante que lo sepan, todo paciente diabético, si no se cuida, puede desarrollar pie diabético. Así es, exactamente. Todo, sin excepción alguna. Los porcentajes que se van dando son productos de estudios que hacen a nivel de otros países para guiarnos meramente en lo que es la guía, pues tener una guía más o menos del porcentaje que va presentando el paciente con las lesiones. Pero si lo tomamos desde este punto de vista, la mayoría de pacientes diabéticos desordenados que no se cuidan su enfermedad terminan en pie diabético. ¿Qué sucede después? Que cuando ya tienen una lesión, hasta ese momento quieren cuidarse, hasta ese momento no quieren ser amputados. ¿Ves? Si podemos ver ahí, una de las preocupaciones principales de los pacientes con diabetes, ¿cuál es? Quedar ciegos. Cuando van a la consulta o cuando ven que ya están afectándose la vista, lo primero que dicen, ve, estoy quedando diabético, estoy quedando ciego, perdón. Y la segunda, como ves ahí, que la remarqué, es la amputación de la extremidad inferior. Entonces, nadie de los pacientes que se le diagnostica la enfermedad quiere estar amputado, porque sabe que eso es una afectación meramente no solo del paciente propio, sino de la familia, porque ya tienen que andar en silla de ruedas, ya tienen que andar con muletas, ya se sienten cargas hacia la familia. Entonces, lo más ideal y el objetivo es que este paciente se cuide desde el primer diagnóstico de la enfermedad. Y un gusto de hoy es una consecuencia de mañana para nuestros amigos televidentes que tienen diabetes. Muchas gracias, doctor, por habernos acompañado. Yo sé que nuestros amigos televidentes tienen muchísimas más dudas. En caso de que quieran comunicarse con usted, ¿cómo pueden hacerlo? Bueno, los números siempre aparecen en pantalla, pero mi número personal es el 892-27508, 892-27508, y el de la clínica 7625-5796, 7625-5796. Uno es Movistar y obviamente el otro es Claro. Así que consejos para todos los pacientes diabéticos: cuídense, busquen a su médico de cabecera que les lleve el seguimiento como al inicio del diagnóstico. Muchísimas gracias, doctor, de verdad, por habernos acompañado en esta entrevista importante. Ahora, Odili Vargas tiene mucha más información para todos nosotros. ¿De qué trata, Odili?